Damos gracias a Dios la oportunidad de estar con ustedes este domingo 7 de febrero de 2021 en la Escuela de Crecimiento Espiritual de esta semana. Hoy la salutación se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 2 y 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estamos gozosos de poder compartir la palabra de Dios y antes que nada quiero tener una pequeña exhortación y amonestación para ustedes y quisiera yo a los que están escuchando tanto en la Escuela de Crecimiento Espiritual como en la predicación, felicitarlos porque esa es la fidelidad, y a aquellos que no lo están haciendo, exhortarlos de que no estén escuchando una palabra que no es sana doctrina y una palabra que no viene sustentada en las Escrituras, y nada más por ser gente famosa o ser gente que les está dando de acuerdo a lo que ellos piensan. Estamos haciendo un esfuerzo como siervos de Dios, el hermano Eliud y Gleason Sosa y el hermano Ernesto Gleason García, y testificamos de ello para buscar darles a ustedes la palabra de verdad. Hay algunos que nomás están escuchando o uno o otro tema, pero debieran de escuchar los dos, y aún tener cuidado en las clases de la escuela bíblica infantil, porque son también de gran bendición. Queremos también dar una aclaración que nosotros no creemos en el sacerdocio arónico, especialmente yo, y que las predicaciones que tiene Eliud es como siervo de Dios, por un llamado, por una elección y por una fidelidad y por la búsqueda de la palabra de verdad y de la sana doctrina, como hace rato lo dije, y no es porque él sea mi hijo y no es nada más porque haya alguna preferencia de algún tipo, sino simple y llanamente porque debe escucharse en las enseñanzas que Dios le está entregando como una palabra verdadera y fiel. Lo mismo que este servidor, nosotros hemos sido llamados, hemos sido elegidos y tratamos de ser fieles, y lamentamos que la gente esté esperando la fama y que la gente esté esperando algunos las cosas se hagan conforme a su parecer, pero no va a ser así y no haremos nada que no esté conforme a las Escrituras. Dejando esta aclaración, queremos invitarlos a ser fieles al Señor, a ser fieles a la iglesia local a la que pertenecen y a ser fieles a los ministerios a los cuales ustedes están sujetos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús, y esta exhortación va para los que no están haciendo las cosas correctamente ahora que no nos podemos congregar. En el nombre de Jesucristo, de todos modos los bendecimos a aquellos que son necios y rebeldes y desobedientes y infieles. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero darles el tema que voy a tratar, los capítulos que voy a tratar de Proverbios, este libro de sabiduría, son del 8 al 11, y el tema tiene por título La personificación de la sabiduría, tomado del capítulo 8 de Proverbios. Bien, vamos a empezar en esta hora con una introducción muy importante de este capítulo 8. Capítulo 8 es la personificación de la sabiduría. Se le considera una descripción de la naturaleza de la persona de Jesucristo como Hijo de Dios, como el unigénito, como el primogénito en todo y participante divino en la creación, expresando la palabra de Dios que por ese atributo, esa esencia y esa virtud, Jesucristo es sabiduría de Dios. Vamos a probar esto, aunque he procurado no tomar contextos para quedarme en el texto de Proverbios. En este caso sí lo voy a hacer para mostrarles a ustedes que Cristo es sabiduría de Dios y que se le considera entonces, en dado caso, a Él como la personificación de la sabiduría. Juan 1:14 dice la Escritura: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos ahora rápidamente para que usted se goce a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, y vamos a leer
de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y vamos pues a confirmar que Cristo es sabiduría de Dios. Primera de Corintios, nos regresamos, muy conocido este pasaje, hasta allá, hasta el capítulo 1, y vamos a leer versículos 24 y 25. Mas para todos los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y vamos a ver lo que nos dice el Evangelio con respecto a Cristo, sabiduría de Dios, aún superior y mejor que Salomón. Mateo 12:42, y nos vamos hasta allá, hasta Mateo 12:42, y dice la Escritura de esta manera: y la reina del sur, son palabras de Cristo estas, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, ahora vamos a comprobar esto en ese capítulo de 11 de versículo 49, y vamos hasta allá. Ahí en el 11:31 hay una correspondencia de Mateo 12:42, pero vamos ahora al 49, y dice la Escritura así: por eso la sabiduría de Dios, son palabras de Cristo, y está diciendo, por eso la sabiduría de Dios, o Cristo sabiduría de Dios, también dijo, o sea, está hablando como persona, está comunicando como persona: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Queda totalmente confirmado esta personificación del capítulo 8, y la proyección de carácter cristocéntrico y de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y el creador y participante de la creación, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ti es un atributo, una esencia, una virtud, y tú, Jesucristo, eres la sabiduría de Dios. ¿Sí? Ahora, termino con esta afirmación. Este capítulo describe la importancia, las razones, el gran valor de la sabiduría, sus grandes beneficios y recompensas. Bien, entonces ahora regresamos a Proverbios. Espero que usted ya lo haya leído y esté muy atento en todo lo que vamos a estar hablando, para confirmar lo que usted ha leído, quizá ya ha aprendido, y lo que le ha llevado el Espíritu. Versículo 1 dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Aquí está hablando la sabiduría como persona, la personificación de la sabiduría responde al clamor de la sabiduría y a la voz de la inteligencia. Entonces, él está haciendo la sabiduría está haciendo un clamor, y nosotros debemos responder a ese clamor de la sabiduría y a la voz de la inteligencia. Vamos ahora a ver versículos 2 y 3. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voce. ¿Sí? Vamos a ver que este clamor de la sabiduría es en todo lugar y en todo momento. Y aquí lo deja específicamente porque en el tiempo antiguo, allá en Israel, se acostumbraba que la sabiduría estaba a las puertas, y era la gente sabia la que estaba a las puertas para dar consejos, para tomar decisiones, y para de esta manera que las cosas se hicieran conforme a la sabiduría de Dios. Versículo 4 dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Aquí el objetivo del clamor de la sabiduría está dirigido a los hombres y a los hijos de los hombres, y diríamos a ti. Versículo 5 dice la Escritura: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Y la sabiduría cambia tu percepción de las cosas y cambia tu condición. Este versículo nos enseña eso en manera preciosa. Versículos 6 al 9. Oíd
porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado la sabiduría. La sabiduría califica para lo excelente, para lo recto, para lo verdadero y lo justo. Son 4 cosas que habla aquí la sabiduría. Las volvemos a repetir. Habla cosas excelentes, habla cosas rectas, habla la verdad y dice, habla cosas justas. Entonces son 4 cosas que habla la sabiduría, y vuelvo a repetirles, está muy hermoso estas 4 cosas que habla la sabiduría. Dan a usted que la sabiduría califica precisamente para eso, para lo excelente, para lo recto, para lo verdadero y para lo justo. Así es que el que dice que tenga la sabiduría de Dios y que tiene la sabiduría divina, y no está dentro de estos elementos, estos valores, está mintiendo. Versículos 10 y 11 dice la Escritura: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Aquí vemos que la sabiduría es mejor y de más valor que la plata. Fíjese nada más esto, el oro y las piedras preciosas, y nada es comparable o nada puede compararse con ella. Entonces aquí vemos el gran valor. Al principio nosotros dijimos que este capítulo describe la importancia, las razones, el valor, los beneficios, el valor de la sabiduría, y amado hermano, aquí está comprobado. Fíjate nada más, a veces nosotros queremos plata, queremos oro, queremos piedras preciosas, queremos riquezas de este mundo, pero nada es comparable a la sabiduría, y la misma sabiduría te va a traer ese producto. Ya lo veremos más adelante. Versículos 12, y dice: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. La sabiduría dice: mi casa es la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, amado hermano, el hogar de la sabiduría es la cordura, y esto nos está hablando de una cualidad que nosotros debiéramos de entender que tiene la sabiduría. No hay cordura en tu vida, no hay sabiduría, y no hay ciencia, no hay conocimiento de los consejos, no hay sabiduría. Vamos al versículo 13, dice el versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces dice ese versículo 13, habla de la esencia del temor de Dios. Es otro concepto del temor de Dios, del temor de Jehová. 4 cosas que aborrece la sabiduría de lo alto. Vamos a ver cuáles son las 4 cosas que aborrece la sabiduría de lo alto: el mal, la soberbia, la arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Vamos otra vez a enumerarlos. Sí, en general es aborrecer el mal, pero son 4 cosas. Aborrece la soberbia, para que tú hagas un lado la soberbia. La arrogancia, aborrece el mal camino, y la boca perversa. Son 4 cosas que aborrece la sabiduría de lo alto. Bien, vamos al versículo 14 a ver qué aprendemos ahí. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, y mío es el poder. Ahora volvemos a ver aquí otros 4 elementos que engrandecen la sabiduría. 4 elementos que engrandecen la sabiduría, y confirmando, porque son contenidos de la sabiduría: el consejo, el buen juicio, yo soy la inteligencia, y mío es el poder. Entonces aquí hay algo muy trascendente, porque vuelve a hablar del consejo. Acuérdense que el consejo es prudencia, justicia, equidad, buen juicio, buen camino, pero aquí lo vuelve a condensar y dice que la sabiduría sí es engrandecida por el consejo, por el buen juicio, porque es la inteligencia, y ahí está el poder. Muchas veces nosotros estamos pensando, pero fíjese nada más que esto es un solo concepto. En el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 24, Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios. Entonces, porque en la sabiduría
ahí está el poder de Dios también obrando. Y acuérdense que nosotros vimos que la fuente de la sabiduría es Dios y que esa está expresada a través del Espíritu Santo. Y acuérdense claramente que conforme a Isaías 11:2, el Espíritu es Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, inteligencia, Espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, de tal manera que todo eso son elementos de la sabiduría, son cualidades de la sabiduría, características de la sabiduría. Vamos al versículo 15 y 16 y dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y dice que la sabiduría, miren nada más, qué cosa tan preciosa, da la autoridad y el dominio, es autoridad y dominio. Y esto pues estamos claramente comprobados que Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios, porque Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda potestad, que es el sinónimo exousia, que se traduce como potestad o como autoridad, y el dominio. Entonces vamos ahora a versículos 17 al 21 y dice la escritura: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Sí? Entonces estamos viendo hasta el 21. ¿Sí? Dice: por vereda de justicia guiaré y por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces aquí estamos hablando de premios, de recompensas, de galardones de la sabiduría de lo alto. Hace rato nosotros dijimos que la sabiduría es mejor que la plata, que el oro y que las piedras preciosas, pero ahora vea esta recompensa. La sabiduría misma trae estos premios, estos galardones, estos preciosos resultados: riquezas y honra, ¿sí? Riquezas duraderas y justicia. Su fruto es mejor que el oro y que el oro refinado, ¿sí? Su rédito es mejor que la plata escogida, ¿sí? Aquí dice: para hacer que en el último versículo, el 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad. O sea, hay heredad, hay suerte, hay bendición, y que yo llene sus tesoros. La sabiduría llena los tesoros. Mira nada más por qué aquí hay una razón por la que tenemos que buscar la sabiduría, y está dándonos un gran incentivo en estos premios, recompensas, galardones, resultados de la sabiduría de lo alto. Ahora vamos a ver versículos 22 y 23a. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Y dice aquí que es un atributo de Dios y de Cristo, es eterna como Dios lo es. Entonces aquí está dejando bien claro, sí, que esto era el Señor, porque para nosotros los cristianos el nombre Jehová es uno, y entonces también significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, vamos ahora al 23b hasta el 26 y vamos aquí a leer, y dice la Escritura: antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Entonces estamos hablando hasta este 26. Aquí hay 5 antes y 2 no, que demuestra que la sabiduría fue engendrada por Dios antes de la creación. Vino a ser un atributo, una virtud, parte de la naturaleza antes de la creación. Deja bien claro. Y vamos ahora a ver el 27 al 29. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Entonces aquí estamos viendo que la sabiduría participó en toda la creación. Esto confirmaría, amados hermanos, el pasaje que leímos de Colosenses 1, versículo 16. Ahí está bien claro que el Señor Jesucristo participó de la creación. También esto nos hablaría de los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Juan, del 1 al 4, ¿verdad?
porque todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces vemos que Jesucristo es creador, vemos que Cristo, sabiduría de Dios, es creador y que la sabiduría participó en toda la creación. Cristo, sabiduría de Dios, participó de toda la creación. Vamos ahora a Proverbios 30:31. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de tu tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. El orden de Dios tiene por fuente la sabiduría, y vea cómo habla como una persona, y está hablando de que la sabiduría estaba como persona ordenándolo todo. Cristo, sabiduría de Dios, y viendo que tiene expresiones que solo pueden tener las personas: delicia, solaz, regocijarse en la parte habitable de la tierra, y las delicias que son los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo, Cristo, sabiduría de Dios, se deleitó con la creación, se deleitó con la formación del último pináculo de la creación, el hombre, y refiriéndose a Adán y después a Eva. Bendito sea el nombre de Dios, y después a toda esta creación, descendencia de Adán y de Eva, conforme a las Escrituras. Versículos 32 al 35. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Sí? Entonces aquí nosotros estamos viendo los resultados extraordinarios. 2 veces habla de bienaventurados, de los Nashien, como hemos visto, de los hacer felices, como hemos dicho, felices 3 veces, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Hay una amonestación de la sabiduría, ¿sí? Aquí también hay una amonestación, sí, y que no la menospreciemos, que atendamos su consejo, que seamos sabios y no la menospreciemos. Y tenemos también una gran bendición que nos da vida y nos hace alcanzar el favor de Jehová, ¿sí? Y esta amonestación de la sabiduría es a que no nos separemos de ella, a ser parte de ella. Oh, amado hermano, y qué precioso. Y voy a dejar el versículo 36, aunque ya lo leí, para explicarlo, ¿sí? No peques contra la sabiduría, es un asunto grave y letal. La sabiduría te da vida y evita la muerte prematura del cuerpo y la segunda muerte. Voy a repetir esto porque hoy es tan necesario que nosotros entendamos y separemos. Si la sabiduría contiene el poder de Dios, como ya vimos, si la sabiduría es la inteligencia, si la sabiduría es el consejo y el buen juicio, ¿por qué no obedecemos todas las normas sanitarias? ¿Y por qué no estamos creyendo en el juicio que Dios tiene en este mundo, en esta nación y en la iglesia? Y está viniendo esta pandemia y está habiendo enfermedad y muerte y contagios. Tenemos que tener bien firme que no debemos pecar contra la sabiduría ni defraudar nuestra alma, porque el que aborrece la sabiduría ama la muerte. Vuelvo a leerlos: no peques contra la sabiduría, ¿sí? Te da vida y evita la muerte prematura de tu cuerpo, y evita también la segunda muerte, porque por sabiduría aceptamos a Jesucristo como Cristo, sabiduría de Dios, y con Él alcanzamos el perdón de los pecados, la justificación, la redención y la vida eterna. Así es que gracias por la sabiduría. Este capítulo 8, la personificación de la sabiduría, es un capítulo bellísimo que podríamos extraerle más cosas y podríamos tomar más, pero
tenemos que avanzar en nuestro estudio. Esto es un estudio, es un panorama bíblico y no nos podemos detener, aunque aquí estamos viendo cosas preciosas que nos han dado. En verdad, esta, como diríamos al principio, es una enseñanza suprema, es algo bellísimo que nos ha dado el mashal de Dios, porque nos quiere dar entendimiento, porque nos quiere enseñar a separar mentalmente para actuar correctamente, porque es en sí una enseñanza superior. Son máximas sustanciosas que el Señor nos ha dado y que nos permite una superioridad de acción mental. Esto es un gozo para nosotros, porque también nos permite tener ilustraciones claras acerca de la vida en esta tierra. Gracias por ello. Vamos ahora al capítulo 9. ¿Qué le podemos poner por título al capítulo 9? Obras personales de la sabiduría, porque continúa hablando de la sabiduría personificada en Cristo Jesús y como una persona. Y entonces vamos a ver el versículo 1, dice la Escritura: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces ahí deja que la sabiduría edifique tu casa, tu ser, tu vida, sí, 7 columnas. Otra vez vuelve a hablar de la perfección plena de Jesucristo, 7 espíritus. Ya hemos tenido varias predicaciones del 7 y aquí habla de que labró sus 7 columnas. La sabiduría te construye, te edifica, te cimenta perfectamente, porque viene de lo alto, es sabiduría de Dios. Deja que la sabiduría edifique tu casa, deja que la sabiduría edifique tu ser, deja que la sabiduría edifique tu vida, deja que la sabiduría edifique tu matrimonio, edifique tu familia, deja que la sabiduría edifique esta nación, edifique la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 2, vamos hasta allá, y dice: mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Entonces aquí nos lleva a la práctica de sacrificios agradables a Dios y a participar del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros vemos que la sabiduría, como hace rato dije, nos lleva a participar del sacrificio de Cristo. Y entonces, ¿qué? Nos santifica, nos hace salvos, nos hace redimidos, nos hace justos. Qué hermoso es este versículo que nos lleva a la práctica de sacrificios agradables a Dios y a participar del sacrificio de Cristo. Vamos a confirmar esto. Ya hemos leído muchas veces ese pasaje allá en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Esto con respecto a que la sabiduría nos lleva a participar del sacrificio de Cristo. Habría más pasajes que darles, como allá en Hebreos 10, pero no lo voy a hacer. Eso lee después tú con cuidado. Pero en primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos lleva a participar de sacrificios espirituales. Así iríamos y podríamos dar una lista grande, como en Romanos 12:1. Así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y podríamos ir a los sacrificios de Hebreos allá en el capítulo 13, pero no lo vamos a hacer. Y finalmente hoy estamos pensando en participar y en recordar el sacrificio de Cristo, y habla aquí de la víctima es Cristo, habla del vino que es la sangre derramada de Jesucristo por el nuevo pacto y la limpieza, y habla de que puso la mesa, y habla entonces de que esa mesa tiene el pan que es el cuerpo de Cristo, gracias, que es partido y del cual participamos y nos hacemos un solo cuerpo en él, como iglesia que creemos en Cristo Jesús. Cuánto significado que tiene este versículo 2. Versículos 3 al 6. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple: ven acá, y a los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Entonces
un insistente clamor de la sabiduría de Dios. Esto es lo que Cristo Jesús, para hacernos partícipes de su obra salvadora, confirmando lo que veníamos diciendo en el versículo 2, pero ahora viene una insistencia, un clamor de la sabiduría para que nosotros nos hagamos partícipes de su obra salvadora y redentora, justificadora y propiciatoria. Bendito sea el nombre de Dios. Versículos 7 al 9. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ahora que nos estamos viendo a quién se debe dirigir la corrección y la reprensión, los resultados en el escarnecedor y en el sabio, y se vuelve aquí un versus. Usted véalo aquí y dice ahí que nosotros que no podemos corregir al escarnecedor y no podemos reprender al impío, porque nos aborrece. Dice, fíjese el versus, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ya hemos comentado, ¿verdad?, que el que es sabio anhela más sabiduría, y el que es justo practique justicia todavía, ¿sí? Y de esta manera vemos a quién se debe dirigir, y esto al imprudente, al escarnecedor, al que se burla de la sabiduría, pues no le traería provecho, pero a nosotros nos traería, si somos sabios, gran provecho, como dice aquí, para hacernos más sabios y como justos enseñarnos y aumentar nuestro saber. Vamos ahora al versículo 10 y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nos deja bien claro, ¿verdad?, el fundamento de la sabiduría en el tiempo del hombre, en el cronos del hombre, y nos deja bien claro, ¿verdad?, el origen o la procedencia de la inteligencia. Si nosotros queremos esto, fíjese nada más qué promesa, créalo por la fe en el nombre de Jesucristo, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento, pero el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque ya vimos que la sabiduría como persona declara que mía es la inteligencia, mío es el poder, y la sabiduría tiene la ciencia de los consejos. Estamos bien claros de todo ello y está esto siendo confirmado de parte del Señor. Versículo 11, y si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo, ¿sí? Entonces, no alardees de la sabiduría, recíbela como una satisfacción para ti. Ahí vimos que la sabiduría no es un fin, sino es la búsqueda del conocimiento y la búsqueda del consejo y la búsqueda de todo lo que viene de lo alto, la inteligencia, las razones, y que no debemos de alardear de la sabiduría, sino recibirla como una satisfacción para nosotros. Finalmente es a lo que nos va a llevar, no a un alardear, no a una presunción. Versículos 13 al 18, y dice así: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces vemos que la sabiduría de lo alto, venida de Cristo Jesús y de su Espíritu, te vuelve a recordar que no te involucres con la mujer insensata, que no participes de la fornicación y del adulterio como hoy lo está haciendo la sociedad. Esto lo vuelve a repetir. Acuérdese que el Espíritu Santo tiene esa manera, y este libro de los Proverbios es un libro de sabiduría que nos repite continuamente que tratemos de apartarnos de la fornicación, del adulterio, todas estas cosas que hoy están siendo en la sociedad una normalidad, y que aún las propias leyes están aprobando todo esto, y que esa filosofía
humana, esa enseñanza humana de que el cuerpo es tuyo y puedes hacer lo que tú quieras de él, sin tomar en cuenta que el cuerpo no es de nosotros, sino que el espíritu y el cuerpo son de Dios, proceden de Dios y no son nuestros. Entonces todo esto nos está llevando a que hoy la fornicación, el adulterio se vuelve el pan nuestro de cada día, lamentablemente, y aún en la iglesia estamos viviendo ese tipo de experiencias y miramos a algunos que se congregan que totalmente están atrapados en la fornicación, en el adulterio y en todos los pecados sexuales que desagradan al Señor. Dios hizo el sexo, pero tiene un orden dentro del matrimonio, y entonces el Señor hoy nos vuelve a advertir esa sabiduría de lo alto que viene a través de Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios y de su Espíritu Santo. Te vuelve a recordar: no te involucres con la mujer insensata, no participes de fornicación y adulterio, especialmente esto dirigido para nuestros jóvenes y para nuestras señoritas, aunque también está dirigido para aquellos que se portan, aunque ya son gente de madura y de edad, como si fueran jóvenes y adolescentes, y no aceptar lo que estás mandándonos como una base moral, porque ese es el valle de la moralidad que no aprueba el Señor. Nosotros tenemos leyes espirituales y morales. El mundo tiene leyes morales y algunas de ellas delante de los ojos Dios no las considera morales, sino las considera inmorales y fuera de la espiritualidad. Dios tenga misericordia. Hasta ahí vamos a dejar ese pasaje. Ahora vamos al capítulo 10, que vamos a ponerle por título 14 bendiciones del justo. La locura del necio, del malo y el impío, con su cosecha de castigos. Este capítulo es un versus continuamente, y también podemos decir de este capítulo, cada versículo es una sentencia a favor o en contra. Son 32 sentencias que vamos a ver aquí. Acuérdense que dijimos que el término proverbios del griego significa que es un adagio, y entonces son sentencias breves, concisas, de carácter moral. Vuelvo a repetirle, aquí incluye adagios o sentencias que son breves, son concisas y de carácter moral. Vamos pues a mirar todas estas y contaremos las 14 bendiciones. Las 32 son sentencias, son adagios. Entonces le quede bien claro y vea estas sentencias, y también son versus, es decir, nos habla de lo que le pasa al justo y lo que le pasa al impío. Vamos a ver el versículo 1, dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Esta es la primera sentencia, y es inevitable, y es un versus, ¿sí? Totalmente está hablando de que produce en los padres con respecto al hijo sabio o al hijo necio, y en el padre produce alegría y en la madre produce tristeza. Que esta sentencia, por eso digo que es inevitable, y es un versus entre el hijo sabio y el hijo necio. Versículo 2: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces aquí vemos esta segunda sentencia, pero es la primera bendición del justo, del que practica justicia. Dice ahí: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El justo es librado de muerte, especialmente de la segunda muerte y de muerte prematura, como ya vimos allá adelante. Versículo 3: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Aquí vemos la segunda bendición del justo. ¿Cuál es? Que el Señor no nos va a dejar padecer hambre. Tome esta sentencia, ya está puesta esta sentencia delante de ti, es concisa, es breve,
y el Señor está diciendo que tú como justo no vas a padecer hambre. Hoy que a veces nos sentimos inseguros a causa de la reducción de los ingresos y que parece que la fuente de ingresos es cerrada, para el justo no está cerrada. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Esta es la segunda bendición del justo. Vamos ahora al versículo 4. Cuarta sentencia: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces aquí vemos otro versus entre la mano del negligente y la mano del diligente. Nosotros, los que tenemos la sabiduría de Dios, somos diligentes. Aquí tenemos que el Señor nos dice que va a traer sobre nosotros enriquecimiento. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Versículo 5, quinta sentencia: el que recoge en el verano es hombre entendido, mas el que duerme en tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Aquí vemos esta quinta sentencia, es un versus entre el hombre entendido y el hijo de vergüenza. Vamos a seguir adelante. Versículo 6: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí vemos la tercera bendición del justo. Sí, ¿cuál es? Sí, que va precisamente a venir bendiciones sobre la cabeza del justo. Sí, pero vea al impío, vea este versus de esta sentencia. Versículo 7: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Ahí vamos a ver la cuarta bendición del justo. ¿Cuál es la cuarta? Que su memoria, aún ya cuando no esté en esta tierra, será bendita. Sí, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Esta es la séptima sentencia. Vamos a la octava sentencia: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón versus el necio de labios. Sí, entonces vamos al versículo 9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La novena sentencia es el versus entre el que camina en integridad y el que pervierte sus caminos, es decir, que tiene caminos torcidos, equivocados. Versículo 10: el que guiñe el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Entonces ahora está aquí hablando esta décima sentencia solo al malo y al necio. No está aquí habiendo un verso, solamente está dirigido al malo y al necio esta sentencia. Versículo 11: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí vemos la quinta bendición del justo, que su boca es manantial de vida. Entonces, y la sentencia está dada para el justo y para en un versus también para el impío. Versículo 12, y dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces aquí vemos un versus entre el odio y el amor, y este pasaje es usada allá en Pedro, y cuando se nos habla también en primera de Corintios 13:7. Entonces este es un versus entre el odio y el amor. Vamos al versículo 13, la 13ª sentencia: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Aquí estamos hablando de un versus entre los labios del prudente y el falto de cordura. Ahora versículo 14 dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. En el versículo 14, otro versus más entre el sabio y el necio. Aquí vamos a ver a veces el término malo, a veces el término necio, a veces el impío, a veces el escarnecedor, pero es el que está en el camino equivocado. Y veremos el prudente, el cuerdo, el sabio. Entonces eso se refiere a los que estamos viviendo con Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Versículo 15: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres
es su pobreza. Y habla aquí de un versus, ahora de condición, de riquezas y de la pobreza. Y esto lamentablemente es una sentencia y está dado en este mundo. 16, versículo 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Aquí hablamos de la sexta bendición del justo. Sí, la obra del justo es para vida, permanece la obra del justo. Versículo 17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. En el versículo 17 nos habla de un versus, guardar la instrucción versus desechar la reprensión. Guarda la instrucción y no deseches la reprensión cuando estás equivocado. Versículo 18, el que cubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Aquí este versículo 18 es exclusiva de la gente que está en un camino equivocado, el encubridor, el mentiroso, el calumniador. Sí, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí hay otro versus, entre las muchas palabras, esa gente que habla demasiado, y la Biblia nos dice en otra parte, que con sus propias palabras se enreda, con sus labios se enreda, pero el que frena sus labios, sí, dice aquí, estamos leyendo el versículo 19, y dice, el que refrena sus labios es prudente, sí, pero aquí quiero aclarar algo, refrenar los labios no significa que seas mudo, no significa que no hables, sino que refrenes tus labios y hables palabras sabias, hables palabra de verdad, hables palabra justa, no que te quedes mudo. Mal si te estás quedando mudo, no dice eso, porque no malinterpretes que refrenar tus labios significa que estás mudo, no estás mudo, puedes hablar, pero habla correctamente. Versículo 20 dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es para nada. Esta es la séptima bendición del justo, lo que vengo diciendo, que el justo no está mudo, porque dice que plata escogida es la lengua del justo, habla correctamente, habla como si fuera algo de gran valor, ¿sí? Versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Esta es la séptima bendición del justo. Dije que iba a haber 14 bendiciones, las llevo contadas. Séptima bendición del justo, por si usted lo quiere apuntar, ¿sí? Y esta, dije, a ver, déjeme, creo que ya me estoy así. Entonces esta no es la séptima, ya di, la séptima es plata escogida es la lengua del justo. La octava, los labios del justo apacientan a muchos. Perdóneme, hablé de la séptima y de la octava. Versículo 20 tiene la séptima bendición del justo y versículo 21 la octava bendición del justo. Versículo 22, vamos a ver qué dice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, aquí es exclusiva la bendición de Jehová. Está hablando de las bendiciones de Jehová y nos da como un intermedio diciendo cómo es la bendición de Jehová y que nosotros debemos de buscarla. Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, versículo 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Aquí hay un versus entre la maldad y vivir en la sabiduría. Vamos al versículo 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces, esta es la novena bendición del justo, es la bendición de Jehová, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, aquí está esta novena bendición del justo, versículo 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. La décima bendición del justo, vean ustedes qué preciosa, el justo permanece para siempre y su obra permanece. Así dice Apocalipsis, que sus obras con él le siguen. Versículo 26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. ¿Sí? Entonces, no andes recomendando gente floja y perezosa. Aquí dice que si lo recomiendas, mira lo que va a suceder,
es como si fuera vinagre agarroso a los dientes y como humo a los ojos, te arden. Así es el perezoso a los que lo envían. No andes enviando gente perezosa, busca gente diligente, porque el diligente estará con los príncipes. Versículo 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados, ¿sí? Otro beneficio de vivir en el temor de Jehová. Acuérdense que cuando dimos la introducción a Proverbios, hablamos de que hay muchas veces que se habla del temor de Jehová y que es fundamento y principio de la sabiduría. Y este es otro beneficio de vivir en el temor de Jehová. Versículo 28, y dice la Escritura, la esperanza de los justos es alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. Esta es la 11ª bendición del justo. Entonces vamos al versículo 29 y dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. ¿Cómo es el camino de Jehová y qué hace? Para nosotros, dice este versículo 29, para nosotros es fortaleza, pero es destrucción a los que hacen maldad. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Es un versus también, ¿sí? Ahora versículo 30, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Esta es la 12ª bendición del justo. Véala, no será removido jamás, hay firmeza, está establecido. Versículo 31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Esta es la 13ª bendición del justo, que su boca produce sabiduría. Pues si estamos llenos de sabiduría, que vamos a dar sabiduría, de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el Señor. Versículo 32 termina con la 14ª bendición del justo. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades, ¿sí? Entonces por eso yo dije que el justo y el sabio y el recto y el que tiene cordura no está mudo, se refrena sus labios, sabe cómo hablar, pero aquí termina diciendo: los labios del justo saben hablar lo que agrada. Entonces esa es la 14ª bendición del justo. Terminamos ese capítulo 10 y vamos al capítulo 11. Aquí hay más adagios, hay algunos consejos y otras 14 bendiciones del justo. Este caso ya no lo voy a analizar para que usted aprenda cómo son estas sentencias, cómo son estos adagios, y usted lo puede hacer después, pero ahora lo voy a poner totalmente por secciones, ¿sí? Vamos a ver aquí 3 adagios y sentencias en el capítulo 11 del 1 al 3. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Es una sentencia y es un versus. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Otra sentencia, otro versus. Versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Otra sentencia y otro versus, ¿sí? Entonces ahí queda claro. Ahora vamos a ver las 14 bendiciones del justo. Están en el versículo 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 23, 28, 30 y 31. Vamos al capítulo 11 versículos 4 y vamos ahí. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Versículo 5, esta es la primera. Vamos a la segunda. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su piedad caerá. Vamos a encontrar aquí versos, vamos a encontrar sentencias. Versículo 6, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Versículo 8, el justo es librado de la tribulación. Mire qué importante esto, hoy que hay tanta tribulación y tanta calamidad. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Hoy, no es que les decíamos mal, pero esta es una sentencia, este es un adagio tremendo y esta es, dijéramos, la 4ª bendición del justo. Vuelvo a leérsela, es muy importante. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Órale, pues no les decíamos mal, esto es la voluntad de Dios, esta es una sentencia dada por la sabiduría de Dios. Versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Oh, el Señor nos libra con la sabiduría. Versículo 10,
Sí, dice, el bien de los justos, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Vemos totalmente aún el reconocimiento de la sociedad, de la gente que nos rodea. Versículo 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será transformada. Ahí vemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, vamos ahora hasta el versículo 18, le damos la vuelta, luego trataremos el versículo 7 y 12, vamos hasta el versículo 18, y dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Tenemos galardón, tenemos premio, tenemos recompensa firme. Versículo 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para la muerte. Oh, la justicia nos conduce a la vida. Versículo 21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Vean nada más, ahora hay promesa hasta para mi descendencia. Y en el caso, en lo que la Escritura nos dice, para nuestros hijos y para nuestros nietos y nietas, para nuestras hijas. Bendito sea el nombre de Dios. Vuelvo a leer el 21. Sí, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Versículo 23, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Oh, ese es el deseo de hacer bien. No nos olvidemos de la ayuda de hacer bien. No desmayemos de hacer el bien, porque al fin segaremos. Versículo 28, estamos ya acercándonos al final de las 14 bendiciones que hay de los justos en este capítulo 11, versículo 28, el que confíe en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y recuerde que el justo va a ser enriquecido con la bendición del Jehová y no va a haber tristeza. Y recuerde que el galardón del justo es mejor que la plata, y el Señor no nos va a dejar padecer hambre. Hay tantas cosas para el justo. Versículo 30, estamos en la 13ª, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Vea nada más, nuestro fruto finalmente es como si fuera un árbol de vida. Versículo 31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Con esto se cierra, hermanos, qué tremendo. El justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Muchos piensan que la recompensa solo va a venir cuando estemos en la presencia del Señor, allá en el cielo, en la vida eterna. No, para el justo hay recompensa en la tierra, hay gloria terrena, hay gloria celestial. Vamos a tener recompensa en esta vida y en la venidera. Bendito sea el nombre del Señor por estas 14 bendiciones del justo. Dejamos ahí las bendiciones del justo y nos regresamos al versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. La muerte del impío y la expectación de los malos. Qué triste condición, ¿sí? Rápido muere y no tiene esperanza. Versículo 12, vamos a ver ahora, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Versus entre el que carece entendimiento y el hombre prudente. Bendito sea el nombre de Dios. O vamos al versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Versus entre el chismoso y el fiel. Dejen de ser chismosos, hermanos, y chismosas, hermanas en Cristo Jesús, entrometidas, metiches. Sean fieles. Sí, versículo 14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. De la dirección sabia y de la seguridad en la multitud de consejeros. Esta es la manera en que la iglesia debe moverse bajo esa teocracia, ese gobierno de Dios, donde Cristo es la cabeza y el Señor levanta hombres sabios y mujeres sabias, hombres consejeros sabios, que nos den en la dirección sabia y nos den seguridad, y que no sea uno solo, sino que sea en la multitud de consejeros. Versículo 15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La consecuencia de dos fianzas: no des fianza al extraño, no des fianza al amigo o al pariente cercano. Ten cuidado,
Si vas a dar fianza, entonces asume tus peligros, tus resultados negativos en esa decisión. Ten cuidado si llegas a dar fianza, ¿a quién se la das? Versículo 16, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. De la mujer agraciada y de los fuertes. Vamos ahora hasta el versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Lo que es abominación o agradable a Jehová, a Dios. Versículo 22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Cómo es la mujer hermosa y apartada de razón? Ten cuidado, no escojas a una mujer hermosa y apartada de razón. Fíjate con quién quieres establecer una relación, con quién te quieres casar. Fíjate bien, no te fijes nada más en la carita, en el cuerpo. Fíjate que esté siendo una mujer sensata y prudente, una mujer virtuosa. Versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza del repartir o el retener. Acuérdese que el Salmo 23 al final dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Las bendiciones no son exclusivas para nosotros, no las podemos retener. Las bendiciones nos siguen. Unas Dios nos las deja para que se vuelva nuestra bendición, y vea las 14 bendiciones del justo en el capítulo 10 y las 14 bendiciones del justo en el capítulo 11. No nos va a dejar el Señor, pero nos va a dar tanta abundancia, nos va a enriquecer, porque la bendición de Jehová enriquece y no agrega tristeza, que nos permite compartir y repartir, y no debemos de retener, porque eso se llama avaricia, y la avaricia es idolatría. Versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. De un alma generosa, oh amado hermano, que no nos olvidemos de la misericordia, que no nos olvidemos del favor, que no nos olvidemos de la bondad, que no nos olvidemos de la ayuda cuando alguien lo necesita. Yo sé que a veces no recibimos el reconocimiento ni la gratitud, pero hagámoslo porque a Dios le agrada eso, porque está escrito en su palabra y porque nosotros mismos nos hemos de sentir bien. Seremos almas generosas cuando el Señor ponga en nuestro corazón ese valor precioso de la sabiduría que nos vuelve alma generosa. Versículo 26, al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende, del acaparador y del que vende libremente, no buscando una riqueza ilegítima, sino buscando realizar un trabajo que también le sustente. Versículo 27, el que procure el bien buscará favor, mas el que busque el mal, éste le vendrá. ¿Qué es lo que procuras? ¿Qué es lo que buscas? El Señor dice que procures el bien y procures el favor y que lo busques, y entonces de esa manera acuérdate que lo que siembras recoges. Esa es regla del reino. Versículo 29 dice: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Ese es un consejo sano de lo que no debes hacer en tu casa, en tu hogar, con tu matrimonio, sea en este caso varón o mujer, seas el esposo sobre la esposa o sobre los hijos, el padre, sea la esposa sobre el esposo y sobre los hijos e hijas como madre, ¿sí? Fíjate bien, es un consejo sano. No, dice aquí, no debes tú turbar tu casa, porque vas a heredar viento, vas a sembrar ira, vas a sembrar violencia, vas a sembrar enojo, vas a sembrar resentimiento. Este es un consejo sano de lo que no debes hacer en tu casa. Tengan cuidado, porque a veces decimos que tenemos daño con los que están afuera, ya los conocemos, ya conocemos al escarnecedor, al impío, al necio, al malo. Pero amado hermano,
¿Cómo es posible que turbemos nuestra casa y heredemos viento? Sí, o ¿por qué debemos de dejar las palabras ásperas, la violencia, el enojo? Debemos de dejar la venganza, debemos dejar el odio, la amargura, el resentimiento, tantas cosas. No turbes tu casa, porque vas a heredar viento. Sí, y el necio será siervo del sabio de corazón. Y esto concluiríamos este versículo 29 y concluiríamos el estudio. El necio se vuelve siervo ¿de quién? Fíjese nada más, del sabio de corazón. Así es que aparentemente parece que el necio impone su parecer y su voluntad, pero finalmente el Señor tiene esta sentencia y esta clara de que el necio va a ser siervo del sabio de corazón. Sea bendito el nombre del Señor, alabamos y bendecimos su nombre para siempre. Hemos terminado y ha sido una gran bendición estos 4 capítulos. Has aprendido mucho y aún hay más que aprender. Te dejamos de tarea para la próxima ocasión el capítulo 12, 13, 14 y 15 para que estés totalmente alerta en el nombre precioso de Jesucristo. Tú esté atento. Vamos a orar para pedirle a Dios que te acabe de completar la enseñanza de estos 4 capítulos de sabiduría de Proverbios 8, 9, 10 y 11. Padre, en el nombre de Jesucristo, Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios, Cristo más sabio que Salomón, porque Él es la sabiduría, Él fue el que engendró la sabiduría, y porque la sabiduría es eterna, porque es atributo y es naturaleza, es virtud, es esencia en el que nosotros reconocemos como nuestro único Salvador, Señor Cristo Jesús. Danos por tu Espíritu Santo el poder todavía ampliar y entender todas las cosas sabias que aquí están y que en verdad, como hoy vimos, tienen grandes recompensas, galardones, tienen premios, tienen resultados positivos preciosos y tienen muchas seguridad en todo lo que y certidumbre en todo lo que tenemos en esta tierra. Especialmente terminaríamos diciendo en nuestra oración: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Gracias, Señor, por estas recompensas que tú nos das. Gracias, Señor, por estos galardones, estos premios, estos resultados, estos efectos, estos productos, estas consecuencias tan hermosas de la sabiduría. Podamos entender todo esto y podamos, llevados de tu Espíritu Santo, porque, amado hermano y hermana, tenemos la dirección sabia para no caer y tenemos multitud de consejeros para que haya seguridad. Gracias por todo ello. Llénate en esta hora de la sabiduría, que tu corazón exprese, que tu alma exprese sabiduría, como ya vimos aquí en estos versículos. Gracias, Señor, que el alma generosa será prosperada. Gracias, Señor, por todo ello, y de esta manera, Señor, sé tú glorificado. Llénanos de tu revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dejar al hermano Eliud para que nos comparta los textos, tanto los que aprendimos esta semana como el que hemos de aprender para la próxima semana. Que Dios lo bendiga. Amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga, pero mayor bendición está en recibir y guardar y vivir la palabra de Dios. Vamos a repasar la cita que aprendimos esta semana en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vamos a repasarlo. Ponte de pie y todos juntos estuvimos aprendiendo, reflexionando en esta palabra, aprendiéndola de memoria. Vamos a decirla. 2 de Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 de Corintios 3, 6. Vamos ahora a repasar la
última cita que aprendimos en Primera de Corintios 12, del 4 al 6, que venimos repasando ya por 2 semanas, y repasamos todos juntos, por favor. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Regresamos a Segunda de Corintios 3 y vamos a aprender ahora los versículos nuevos del 17 al 18. Y entonces ubica por favor en tu Biblia, Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios así: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Que el Señor te bendiga y recuerda que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino.